Querida comunidad, buenas noches. En esta serie conoceremos de forma breve la vida de mujeres y hombres que lograron la corona que nunca se marchita, aquella que les dio en el cielo la nacionalidad llamada santidad. A esta santidad estamos llamados tú y yo también, y por ello buscamos en este espacio inspirarnos en un camino que nos lleve, de manera segura, estable y perdurable, al amor infinito de Dios. Para este 28º capítulo, invocaremos la presencia del Eterno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos a nuestra patrona, la Virgen Inmaculada, que siendo ella el modelo perfecto de santidad, nos ayude a abrir nuestros corazones al amor de Dios. Nuestra invitada de hoy, Santa Victoria de Córdoba. Su fecha se celebra el 17 de noviembre. Dice el historiador que, situándonos en Córdoba en el año 303, el pretor Dion mandaba en la ciudad y eran tiempos de los emperadores Diocleciano y de su amigo Maximiano. Es la 10ª persecución contra los cristianos. España estaba ya en gran parte cristianizada. Córdoba contaba ya con los muchos fieles. Dos hermanos, Acisclo y Victoria, eran conocidos por su caridad y su entrega a los pobres y marginados. El gobernador los denunció por rebeldes a las leyes imperiales. Victoria, tranquila y serena, le dijo al gobernador: «Me harás un favor si cumples en mí las amenazas que has lanzado. Vale más morir por Cristo que por todas las promesas que me haces». Los encerraron en los calabozos para hacerles nuevos interrogatorios. Después de desgarrarles sus pies, los echaron al fuego. Victoria gritaba y le cortaron la lengua, y a Acisclo el cuello. Fueron los primeros mártires de Córdoba y sus patronos. Veamos ahora qué nos inspira la vida de estos santos. Sigue siendo el factor común de los primeros siglos, los siglos adaptativos o digamos, colocación del cristianismo, expansión sería mejor la palabra, ese cumplimiento de Cristo: vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva, pues se hacía realidad inicialmente con 12 apóstoles que luego fueron haciendo discípulos y discípulos hasta llegar a llenar por muchísimos tiempos amplias regiones del planeta, especialmente Europa. No debe olvidar, aunque ya no lo sea, y hay que decirlo con esa radicalidad, aunque ya no lo sea, Europa llegó a ser un continente extremadamente cristiano, plagado, dominado de riquezas de santos, pero también donde el rey y la iglesia en cierta forma tenía un papel muy preponderante en lo que eran las clases sociales, que ciertamente eso después derivó en algunos excesos que, bueno, ahorita no viene al caso mencionar, porque eso quizás ya sería más hacia el siglo XIX o finales del siglo XVIII, con lo que fue la Revolución Francesa y la Ilustración. Pero no es el punto ahorita avanzar tantos siglos. Es más que todo centrarnos en la vida de esta santa, que a su vez tenía a su hermano, aparece también en la reseña, como los primeros mártires de Córdoba. Y es que pareciera que Dios efectivamente, donde iba sembrando la fe, la iba regando con sangre de mártires. Y no porque Dios disfrutara que la gente muriera, ojo con esto, pero sí porque no debemos olvidar, yo insisto mucho en eso, lo que Cristo decía, que si a él lo habían perseguido, pues a sus seguidores también los perseguirían, los matarían, los encarcelarían por su nombre. Y es que efectivamente lo que le tocó a los primeros cristianos no fue nada fácil. Nosotros hoy gozamos de una fe estable, constituida, doctrinalmente bien consolidada, y que además goza de leyes y hasta de un Estado, porque tenemos el Estado Vaticano, que en cierta forma pues es el centro medular de nuestra fe, donde vive el Papa, el obispo de Roma, que a la vez es el obispo de la Iglesia Universal. Pero construir eso derivó de cada ladrillo puesto por personas como Victoria, y por supuesto también personas como
el hermano Asisflo que aparece aquí reseñado en su vida. Más allá de detenernos en aspectos de su vida que son muy escasos, por lo menos en esta biografía compartida, sí quisiera destacar, voy a hacer una comparación que quizás pueda sonar un poquito extraña, porque la podemos ver en el fundamentalismo islámico, ¿no? El fundamentalismo islámico, la yihad y todas estas cuestiones que van asociadas a lo que ellos entienden desde el Corán como la Guerra Santa, son personas que son capaces de dar su vida por esa yihad en honor a Alá. Pero ese dar la vida generalmente lleva consigo el asesinato, la muerte, destrucción de personas y hasta de sociedades enteras. El Islam, que hoy por hoy, y ya se viene estudiando desde varios años, es la religión que más rápidamente crece en el mundo y que no se duda que en algunas décadas o quizás algunos siglos, ya por ejemplo todo lo que sea el continente europeo pueda estar ampliamente islamizado y producto no de guerras, sino de las propias estructuras occidentales, a través del voto y de la participación política, porque una de las características de natalidad o de densidad poblacional que tiene justamente el Islam es que mientras los cristianos o el mundo moderno tienen 1 o 2 hijos, ellos están teniendo sociedades, familias amplias de 4 hijos promedio, y eso hace que va a llegar un momento en que van a ser como ciudadanía o como pueblo mayorías, y ellos van a votar desde el punto de vista de su fe. Algo que también es un llamado de atención al cristianismo, a nosotros, porque nosotros generalmente no ponderamos la fe en la política, y eso en cierta forma es un grave error. Una cosa es hacer demagogia o proselitismo por las cosas sagradas, y otra cosa es querer servir a los demás desde la visión cristiana, y eso sí es doctrina social de la iglesia. Pero lo que les digo con todo ese marco sociopolítico que les comparto, lo que les quiero decir es que estos santos, a diferencia de un kamikaze, por supuesto, estos santos no les importaba perder sus vidas a causa de Cristo, de la defensa del Evangelio, de la evangelización de personas, del servicio, de la caridad. Nunca de hacerle daño a nadie. Hablo de los santos. No estoy hablando de tiempos quizás más sombríos, donde, por ejemplo, siempre aparecen esos dragones históricos como la Inquisición o las Cruzadas, que obviamente tuvieron su porqué y su importancia histórica, pero también tuvieron sus lunares o sus sombras. Pero estoy hablando de los santos, de personas de a pie como tú y como yo, que por decir que creían en Jesucristo, aceptarlo como Dios y no abrirse a ninguna idolatría, tenían este tipo de torturas extremadamente sádicas, extremadamente crueles, que superaban inclusive, yo diría que con creces, a las que vivió el propio Cristo. No me quiero imaginar el nivel de recompensa gigantesco que tienen que tener estos santos mártires hoy en el cielo, en la gloria. Debe ser algo verdaderamente sublime. Pero tampoco quiero dejar por fuera en este análisis biográfico de esta santa como hoy muchos jóvenes, de los cuales yo también formé parte, ya yo estoy quizás más hacia el lado adulto, hacia, bueno, digamos que si la vida se midiera por tercios, estoy en mi segundo tercio, pero los jóvenes de hoy muchas veces rechazan la iglesia por su enseñanza, más que negatividad, por su enseñanza en contra del uso de métodos anticonceptivos, por la posición que tenemos en relación al matrimonio hombre y mujer, por las posiciones en torno al aborto, a la eutanasia, por las posiciones en torno a la distribución de la riqueza o el servicio, la castidad, la virginidad, el pudor. Muchos jóvenes ven eso como algo anticuado, que no le da aventura y sentido a la vida. Y efectivamente el mensaje no es atractivo. El mensaje no es atractivo para nuestro tiempo y va totalmente en contracorriente a lo que los tiempos modernos enseñan. Pero vamos a ver el análisis desde el punto de vista de la época del siglo IV que protagoniza esta santa mártir llamada Victoria,
¿Qué atractivo podía tener la vivencia de una fe en un joven que además le están ofreciendo cárcel, persecución, tortura, vejación y hasta la muerte por creer en Cristo? Y que sin embargo lo hacían con una dicha, lo hacían con una firmeza que para mí no es de este mundo. Entonces, estos jóvenes, que también fueron jóvenes y que en su mayoría murieron jóvenes, apostaron todo por Cristo. Hoy nosotros apostamos casi nada por Cristo. Y es una constante. Yo mismo lo reflexiono en mi vida, en un análisis que le hacía yo, un diálogo que tenía yo con Dios en estos días muy breve en mi mente. Le decía, Señor, pero lo que pasa es que qué difícil es en este mundo cuando lo único que nosotros tenemos como referencia de vida, de experiencia, de aprendizaje cognitivo, sensorial, es esta vida. Entonces lo que se nos pide está en la otra vida que no conocemos, que es un acto de fe, que es un acto de esperanza, que está centrada en testimonio de personas que además tuvieron referencias de vida como esta santa, y que nada de todo eso es atractivo. Nada de todo eso pinta atractivo. Entonces Cristo deposita en mi corazón y en todo el que escuche estas series, es la vida de estos santos. Para eso es que tenemos que nosotros aprender la vida de los santos. No para obtener milagros, ni sanaciones, ni curaciones. Eso es importante, porque además todo eso viene de Dios. Eso es un derivado, eso es un plus. Yo diría que esa es la cereza de la torta. Pero lo grande que nos ofrecen estos santos es el testimonio de vida que hoy un protestante pudiera ver en su pastor, que hoy un testigo de Jehová pudiera ver en su pastor, que un musulmán pudiera ver en su imán o en su sacerdote de su religión, o un judío pudiera ver en su rabino, o un budista en todo lo que es las ceremonias que ellos tengan. Es ver testimonios que me inspiren a vivir una vida que no es de este mundo, que es una vida sobrenatural. Eso es lo que a mí hoy me reseña una mujer como Victoria y su hermano. No es que perdieron su juventud, es que ganaron vida eterna. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.